Bueno, buenas tardes y bienvenidos a esta sesión del curso de Matemática Discreta, semana 15. Voy a ser muy breve, repasando unas ideas muy puntuales que ya hemos ido trabajando en el curso para poder establecer algunos conceptos adicionales el día de hoy. En clases previas les he explicado lo que se entiende como una estructura algebraica. Para ello, básicamente tenemos que tener la existencia de un conjunto que no sea vacío y una ley de composición interna definida sobre ese conjunto. Entonces, la dupla compuesta por esas dos cosas, el conjunto no vacío y la ley de composición interna, se escriben de esta manera y es lo que llamamos una estructura algebraica. En la clase anterior contamos algunas propiedades que podrían tener las estructuras algebraicas. Hablamos básicamente de la asociatividad. Dijimos que una estructura algebraica es asociativa si al tomar tres elementos arbitrarios se satisface esta igualdad que está por acá, en la que les expliqué en su momento que observen que el orden de los elementos no se está alterando, lo que se está es moviendo la posición en la cual se colocan los paréntesis nada más. Dijimos también que una posible propiedad que puede tener una estructura algebraica es la existencia de un elemento neutro, en cuyo caso lo que significa es que existe un elemento, ¿verdad? Que es un elemento fijo. Esto es un elemento fijo que aquí, en esta definición que está observando, lo estamos llamando E. Entonces, existe un elemento fijo E dentro del espacio, tal que para cualquier otro elemento que esté dentro del espacio, si yo lo opero con el neutro operado con A es lo mismo que A operado con el neutro y tiene que dar igual a A. Por lo tanto, en ese caso se dice que el E tiene un comportamiento neutro. Y esto es cierto para todo otro elemento del conjunto. Hablamos también de la propiedad de los inversos, que les decía que, bueno, aquí en la definición que usted está viendo, lo que dice es que para todo elemento en el espacio tiene que existir un inverso. ¿Y cuál es la idea del inverso? Que cuando yo lo opere con el elemento en los dos órdenes posibles, me tiene que mandar al neutro. Les decía en la explicación que les hice en clase que este elemento normalmente se denota, este elemento normalmente lo vamos a denotar de esta manera y les decía que no se lee a la menos uno, sino que se lee el inverso de A. Y finalmente, repasando estas ideas que tenemos el día de hoy, decimos que una estructura algebraica es conmutativa si satisface que A operado con B es lo mismo que B operado con A para cualesquiera A y B elementos del espacio. A partir de esas cuatro características, la clase anterior les escribí en pizarra esa clasificación. Les decía que de acuerdo con sus propiedades podemos clasificar las estructuras como semigrupo, monoide, grupo o grupo abeliano. ¿Ok? Bueno, dicho eso, vamos a ocuparnos a partir de este momento con algunos conceptos nuevos para efectos del curso. Entonces, suponiendo que tengo una estructura algebraica, van conceptos nuevos. Primero vamos a decir que es un elemento absorbente, lo cual, por cierto, es un nombre muy representativo. Absorbente significa que absorbe, ¿ok? Y eso a usted le tiene que inmediatamente recordar un contexto en el cual usted ha visto esto. Me dicen, ¿qué contexto? En los números reales, con la multiplicación convencional, ajá, en esta estructura algebraica, acá, en esa estructura, el cero, el cero es absorbente. ¿Por qué es absorbente? Porque la idea de absorbente justamente es que si yo lo opero con cualquier otro elemento del espacio, ya lo absorba. Entonces, vamos a decir que si yo tengo un espacio algebraico, que por cierto, un espacio algebraico es una estructura algebraica, ¿ok? Entonces, si yo tengo un espacio algebraico en el cual un elemento A, ¿cuándo le voy a llamar absorbente? Le voy a llamar absorbente, que por cierto, aquí es así, es un dedazo y es doble.
Está por ahí también. ¿Ok? Entonces vamos a decir que un elemento A es absorbente si cuando yo lo opero, vea la definición, si cuando yo lo opero con cualquier otro elemento del espacio, si cuando yo lo opero con cualquier otro elemento del espacio, aquí está el para todo, ¿ves? Cuando yo lo opero con cualquier otro elemento del espacio, vuelve a caer en A, donde A quién es el elemento que es llamado absorbente. Y como ejemplo puntual, el cero. El cero es absorbente ¿en cuál estructura algebraica? Porque, por cierto, no es suficiente que usted diga que el cero es absorbente. No es que estás diciendo en qué estructura algebraica te estás refiriendo. El cero es absorbente en la estructura algebraica compuesta por R y utilizando como ley de composición interna la multiplicación. ¿Ok? Eso es la idea de ser absorbente. Ahora, como puede ver en la definición 1.2, que es un elemento idempotente. Un elemento idempotente en un espacio algebraico es un elemento que cuando yo lo opero con sí mismo, da el mismo. Por eso dice aquí que ha operado con A, da A, y uno dice, ¿yo he visto eso en algún ejemplo particular? Sí, claro. Vea, piensa en la misma estructura algebraica otra vez. En esta estructura algebraica, los reales con el producto, ¿quién es idempotente? El uno es idempotente. Idempotente. ¿Ok? Porque uno operado con uno en ese contexto significa uno por uno y da uno. Entonces, en efecto, el uno es idempotente en esa estructura algebraica. Profesor, en una misma estructura pueden haber varios elementos absorbentes, correcto. ¿Pueden haber varios elementos idempotentes? Sí, correcto, pueden haber varios. Ok. Y el último concepto, que ya nos va a alcanzar para hacer ejemplos, es el concepto de un elemento involutivo. Un elemento involutivo es un elemento que cuando lo opero consigo mismo en una estructura algebraica dotada de neutro, o sea, tiene que tener neutro para que esta definición tenga sentido. ¿Ok? Entonces, cuando yo lo opero consigo mismo, me tiene que dar el neutro. Me tiene que dar el neutro. ¿Ok? Entonces, dice, profe, ejemplos que se te ocurran. Por ejemplo, el mismo espacio que estoy trabajando en este momento. Vuelvo a agarrar esta estructura algebraica. Ajá. El menos uno es involutivo en esa estructura algebraica. Dice, ¿por qué el menos uno es involutivo? Porque cuando yo lo opero consigo mismo, que en este caso es la multiplicación, da uno. Y el uno es el neutro. ¿El neutro de qué? De esta estructura es el uno. ¿Lo ven? Entonces, el menos uno es un elemento involutivo. Otra duda, me dice, profe, pero no solo el menos uno, también el uno, ¿verdad que sí? Claro, porque el uno operado con el uno da uno, que es el neutro. Entonces, en esta estructura en particular, tanto el uno como el menos uno son involutivos. Y usted ya entonces puede comenzar con la duda, ¿y hay más? ¿Pueden haber más elementos involutivos? Bueno, les voy a explicar con ejemplos concretos cómo uno proceder algebraicamente para descartar si existen o no más elementos. ¿Por qué? Porque usted, por ejemplo, aquí fácilmente a usted se le ocurre que el menos uno cumple la definición de ser involutivo y el uno también. Pero uno dice, no habrá más. Bueno, entonces, ¿cómo se hace el asunto? Vean, pasemos a un ejemplo concreto. Dice, determine los elementos absorbentes, idempotentes e involutivos para las siguientes estructuras. Entonces tenemos esta estructura algebraica. Recuerde que ese Q es el conjunto de los números racionales y en este caso lo estamos tomando con la multiplicación. ¿Ok? Entonces, vamos a comenzar a analizar. Entonces vamos a comenzar con los elementos absorbentes. ¿Ok? Hago una corrección de ortografía. A la hora de revisar me confundí, absorbente sí estaba bien escrito aquí, la palabra absorbente sí es con B. Perdón ahí por el detallillo, pero bueno, dicho eso, vamos, que también es importante, vamos a enfocarnos en la solución del ejemplo, que es buscar los elementos absorbentes, idempotentes e involutivos para las siguientes estructuras. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Para los elementos absorbentes, entonces
Vamos a ir por partes, porque uno puede decir, profe, a mí se me ocurre que es el cero. ¿Verdad que sí es absorbente el cero? Sí, claro, porque si yo agarro el cero y lo opero con cualquier otro número racional, va a dar cero. El cero va a absorber bajo la multiplicación. Pero ¿cómo garantiza usted que no hay más? Ese es el punto. Ok, entonces, vamos a ver. Si existe, vea cómo se redacta. Si existe A en Q que es absorbente, entonces debe cumplir, vea cómo se redacta, eso es lo que yo quiero que aprendan, porque yo estoy seguro que usted dice, sí, es lógico, el cero es absorbente, pero ¿cómo garantizo yo que no hay más? Entonces, si existe A en Q que es absorbente, entonces debe cumplir que A multiplicado con B es lo mismo que B multiplicado con A. Aquí estoy diciendo multiplicado por la operación que estoy utilizando, que es la multiplicación. En general, uno no debería ser multiplicado, debería decir operado. ¿Ok? Entonces, A operado con B y B operado con A tiene que dar A porque es el que usted está asumiendo absorbente. Ok, quiero que notes algo. Esta estructura algebraica es conmutativa. Porque al final es una multiplicación de números reales, ¿verdad? Los racionales son parte de los reales. Es una estructura algebraica conmutativa. Entonces, al ser conmutativa, en la clase anterior les dije que es suficiente con agarrar una de estas dos igualdades. ¿Ok? Entonces voy a agarrar la igualdad que indica que A por B es igual a A. Paso a restar la A, cosa que tiene sentido porque estoy en una estructura algebraica donde existen los inversos, en este caso serían los inversos aditivos. Entonces, en ese contexto tiene sentido pasar a sumar o restar. Ahí estoy pasando a restar. Y de aquí, esto tiene que ser cierto para todo B racional. Esto tiene que ser cierto para todo B racional. Esto tiene que ser cierto para todo B racional. Y esto que está aquí me queda A por B menos uno igual cero para todo B racional. Y como justamente le estoy diciendo que esto tiene que ser cierto para todo B que sea racional, el B no puedes fijarlo. Usted no me puede decir, profe, le voy a fijar esto en B igual uno. No, no se puede porque es un para todo. Entonces, bajo esta restricción, la única posibilidad de que ese producto de cero es que A sea cero. Por lo tanto, esto implica que A igual cero es el único, esto es un ejercicio de solo uno, es el único elemento absorbente en esa estructura, algebraica. Ok, permítame aquí para insertar una página. Vamos a agarrar esta parte. Entonces, esa es la estrategia que uno sigue. Vamos a pegar este por acá. Ok, bien. Entonces ya tenemos el análisis de los absorbentes. Ahora va a seguir los idempotentes. Entonces vamos a analizar, ok, y lo mismo. Si existe A en Q tal que A operado, que aquí es por, ¿verdad? A operado con A me da A. Esos son los elementos idempotentes, ¿verdad? Los que operados consigo mismos dan ellos. Entonces, esto implicaría que A cuadrado tiene que ser igual a A, porque esto es la multiplicación de números reales. Entonces, A por A da A cuadrado. Esto implica que A cuadrado menos A tiene que ser cero. Sacando la A factor común, me queda A por A menos uno y ahora sí, de aquí se nota que saco dos soluciones, A igual cero o A igual uno. Y estos son los únicos elementos idempotentes. Y uno dice, profe, y eso es curioso porque desde acá, incluso en el ejemplo anterior,
Vea que ya habíamos hablado aquí un poco de eso. Hablábamos del uno, el menos uno, aquí hablábamos del uno. O sea, ya habíamos hablado de un ejemplo particular, pero mi punto aquí es que esto garantiza, ese tipo de análisis garantiza que ya no hay más. En esa estructura algebraica solo existe el cero y solo existe el uno, que serían los elementos idempotentes. Y finalmente vamos a analizar a ver los involutivos. Entonces, si existe A en Q tal que A operado con A da el neutro de la estructura, que en este caso estamos hablando de los racionales con el producto, el neutro es el uno, ¿ok? Porque esa es el neutro de esta estructura. Entonces, esto implicaría que A cuadrado es uno. Y de aquí saco que A vale uno o A vale menos uno. Y estos serían los únicos elementos involutivos, ¿ok? Duda de estudiante, profe, pero entonces, mira que aquí el uno fue idempotente y aquí también fue involutivo. Entonces, eso se puede, sí, un elemento puede ser varias cosas, puede tener varias características, ¿ok? Ah, como el cero fue elemento absorbente y además fue idempotente, eso puede pasar. No hay absolutamente ningún problema. Ya con eso culminamos bien ese ejemplo. Ok, le damos continuidad con un ejercicio. Vamos a cambiar la estructura algebraica, pero vamos a repetir lo mismo. En el ejemplo anterior, la estructura algebraica era los racionales con la multiplicación. Ahora estamos tomando la estructura algebraica, los números enteros con la suma. Pues vamos a analizar la existencia de absorbentes. Entonces, lo mismo, si existe A entero, ¿verdad? Ahora me voy a adecuar porque aquí el conjunto es los enteros. Entonces, si existe A en los enteros que sea absorbente, entonces debe cumplir que antes era A por B, ahora es A más B es igual a B más A igual a A. ¿Verdad? Ya adecuamos la operación, ahora es con la suma y esto tiene que ser cierto para todo B entero. Nuevamente tenemos que esta es una estructura algebraica conmutativa. Entonces, al ser conmutativa, ese comentario hay que ponerlo porque lo que me está dando permiso de que sea una estructura algebraica conmutativa es que aquí puedo tomar alguna de las dos. Voy a tomar que A más B sea igual a A. Y esto tiene que ser cierto para todo B entero. Y eso que está aquí genera una contradicción. ¿Por qué? Porque nótese que el A se cancela con el A y me está quedando que B igual cero para todo B entero. Y eso claramente es una contradicción, porque si B es cero, el B es fijo. Y aquí está diciendo que B es cualquier número entero. Y el único número entero que cumple esto es el cero, no cualquiera. Por lo tanto, lo que se me generó ahí es un razonamiento contradictorio. Entonces, si existe el elemento absorbente, me genera una contradicción. Por lo tanto, ¿qué? Por lo tanto, no existe elemento absorbente. Y no se haga enredos, ¿verdad? Absorbente. No se haga enredos. Cuidado, me dice, profe, pero yo no entiendo por qué no dijo que el cero, porque ahí no quedó B igual cero. Es que recuerde que el absorbente es A y el A desapareció aquí en este paso. Y B no era el elemento absorbente, B era el que variaba. Entonces aquí se me genera una contradicción porque me está diciendo que algo que varía es igual a algo fijo y eso no tiene sentido. Por lo tanto, no existe elemento absorbente. Esto es una estructura que no tiene. Vamos a analizar eh, los idempotentes. ¿Ves? Entonces, la idea del idempotente es que si existiera un A entero, si existiera un A entero tal que A operado con A da A, eso implicaría que 2A es igual a A. Y esto implicaría, pasando a restar, que A es igual a cero. Entonces, lo que me está diciendo este razonamiento es que sí existe un elemento idempotente y es único. Este sería el único elemento idempotente
en esta estructura, en la estructura de los enteros con la suma. Es el único elemento idempotente. Y ahora, para analizar los involutivos, que básicamente recuerden, los involutivos son los que me mandan al neutro. Y en esta estructura, decir A operado con A sería A más A. Y A operado con A tiene que dar el neutro. Y en la estructura que estoy metido, que son los enteros con la suma, el neutro es el cero. Entonces, esto tendría que dar cero. Si existe A tal que eso pasa, esto implicaría que 2A tiene que ser cero. Y esto implica que A es cero. Lo cual implica que es el único elemento involutivo en esta estructura algebraica. ¿Ok? Entonces, el cero es el único que es idempotente y el único que es involutivo y no hay elementos absorbentes. ¿Ok? Estos conceptos de involutivo, absorbente, idempotente van a seguir apareciendo en ejemplos a lo largo de esta clase. Sin embargo, quiero contarles un detallito adicional antes de hacer más ejemplos. Y es que los ejemplos anteriores, la estructura algebraica, vea que yo tomé, una de ellas tomó a los racionales y otro tomó a los números enteros, o sea, son conjuntos infinitos. Pues resulta que hay ejercicios particulares que se trabajan sobre conjuntos finitos. Entonces vamos a suponer que tengo una estructura E con la ley de composición interna asterisco, de tal manera que esto es una estructura algebraica. Entonces, y voy a suponer que el conjunto E es finito. ¿Ves? Ya el conjunto lo voy a suponer finito. Y por cierto, no solo finito, en nuestro contexto del curso voy a suponer que es finito y no muy grande. Porque la idea de esto es poder representar todas las posibles combinaciones de cómo operan los conjuntos a través de una tabla. Y ya, y si usted tiene finito, pero son 1000 elementos, la tabla sería 1000 por 1000. Y como que no tiene sentido para nosotros en el curso trabajar a mano una tabla de 1000 por 1000. Entonces, ese n es finito y para efectos de uno trabajar en un curso como este debería ser pequeño. N igual 4, 5, 6. Así, lo muy exagerado, 9, una cosa así, pero ya, porque si no, la tabla se hace muy grande. Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Lo que hace colocar son los elementos del conjunto, que en total tengo n, los coloco en una fila perdón, en una columna y los coloco aquí en fila. ¿Y qué son estas cosas que están aquí adentro? Son todas las posibles combinaciones. Por ejemplo, esto significa que estoy operando el elemento A1 con el mismo. Luego lo opero con el A2, con el A3, con así hasta que llegue al último. ¿Lo ven? Entonces, esta fila está modelando las posibles operaciones del A1 con todos los demás. Y ahora me paso a la fila 2 y aquí estoy modelando la operación del A2 con todos los demás. La fila 3 es la operación del tercer elemento con todos los demás. En el momento en que yo termine todas las filas, ya tengo todas las posibles combinaciones. Entonces, esto es lo que hace una tabla de este tipo. Trabajar para estas estructuras algebraicas definidas sobre un conjunto finito y pequeño permite ver todas las combinaciones. Una tabla como esta jamás va a tener sentido para una estructura como esta, porque tendría infinitas filas e infinitas columnas, una para cada número entero. Entonces no tiene sentido, ¿ok? Entonces uno dice, profe, ok, está bien, ya le entendí que es para conjuntos finitos y pequeñitos. ¿Y cómo le evalúan a uno esto? Vea, yendo al punto, vea un ejemplo. Vea qué ejemplo más bonito. Considere la estructura algebraica definida sobre este conjunto M. Vea, ¿y cuántos elementos tiene? 4. Ese es el espacio en el cual yo voy a trabajar. ¿Ok? Ese es el espacio en el cual voy a trabajar. Entonces, esta es la matriz que está definiendo todas las posibles combinaciones de operaciones de elementos en el conjunto. Entonces, observe que aquí se está colocando todos los elementos que es el A, B, C, U.
Y también se colocan aquí el A, B, C, U. ¿Y qué es lo que significa esta tabla? Significa, por ejemplo, que A operado con A da B. A operado con B da C. A operado con C da U. Y así consecutivamente. Entonces, esta primera fila lo que está modelando es la operación de A con todos los demás, la B con todos los demás, la C con todas las demás y la U con todas las demás. Entonces significa que aquí están las 16 combinaciones posibles de cruzar elementos de M con elementos de M. ¿Ok? Y por cierto, ¿cómo sé yo? ¿Cómo sé yo que M con esa operación asterisco es estructura algebraica? Porque en este caso particular uno nota que todos los resultados, porque estos son todos los posibles resultados, están o son A, o son B, o son C, o son U. ¿Qué significa entonces? Que esta presencia me está garantizando que hay cerradura de esa operación. Entonces, al ser cerrada, cumple cumple con el hecho de que esto sea una estructura algebraica y por lo tanto el ejercicio tiene sentido. Tiene sentido en pensar que es una estructura algebraica. Y ahora sí, como ya dominamos lo que dice el ejercicio, vamos a ver qué es lo que quieren que yo haga. Dice, ¿qué propiedades cumple? No analice la asociatividad. ¿Ok? Esto es un comentario importante. ¿Por qué? Porque resulta que la asociatividad le obliga a usted a tomar tres elementos, un elemento A, un elemento, o un elemento X, un elemento Y y un elemento Z. Y el problema es que ese X, Y, Z tendrías que comenzar a pelotear todas las posibles combinaciones y podrían ser demasiadas combinaciones. Entonces, en general, ver asociatividad de una tabla es una tarea demasiado compleja, salvo que sea algún ejercicio muy sin gracia. Ahorita, después de este ejemplo, le voy a hacer un ejemplo sin gracia ahí, en el cual ver la asociatividad sí es fácil. Pero en ejercicios en general, en este tipo de tablas, a usted normalmente no le van a pedir que analice la asociatividad. ¿Ok? Entonces, como no me quieren, como no me piden la asociatividad y en general así va a ser, me pregunta qué propiedades. Ya, entonces tengo que pensar en si existe un neutro, si se cumple la propiedad de los inversos y si la estructura es conmutativa. ¿En qué estoy pensando? Estoy pensando justamente en esto que les repasé al inicio de la clase. Las propiedades que podrían cumplir las estructuras algebraicas. Me están diciendo que no me preocupe por esta, pero tengo que comenzar a pensar en las demás. Existencia de neutro, si cumple la propiedad de los inversos y si hay conmutatividad. ¿Ok? Entonces, dicho eso, vamos a ir en orden. Entonces, vamos a analizar, si nos enfocamos en propiedades, si nos enfocamos en propiedades, vamos a analizar entonces la conmutatividad. Conmutatividad. Y la idea de la conmutatividad es que cuando yo opero dos elementos, no importa el orden. Y con un poquito de cuidado, uno observa que A, por ejemplo, operado con B, en ese orden da C. Pero si yo más bien hago B operado con A, vea que no me está dando C. ¿Ok? Entonces, no es conmutativa. Entonces, ¿cómo redacto eso? Recuerde que cuando es un no, usted lo puede exhibir a través de un ejemplo. Entonces, no es, pues, note que lo tiramos con un ejemplo. Note que A operado con B, en la tablita se ve que da C y B operado con A, más bien da B operado con A, da A. Voy a revisar, a ver si tengo A operado con B, da C. Y B operado con A, da A.
y pues C es distinto de A. Entonces, por lo tanto, no es una estructura conmutativa. ¿Qué aprende usted de este ejercicio? Ni se vea, profe. Yo deduzco lo siguiente. Cuando yo tengo una matriz de ese tipo o una tabla de ese tipo, vea lo que voy a hacer. Esto es un volado que les cuento. Esto es lo que se llama la diagonal. Esa que va de la esquina superior izquierda a la esquina inferior derecha se llama la diagonal. Para que sea conmutativa, entonces este elemento tendría que haber coincidido con este y ya no coincidió. Y eso es suficiente. Este tiene que coincidir con este, que en este caso sí. ¿Ok? Luego, este con este. Pero vean combinaciones que no se están dando. Por ejemplo, esta con esta sí se cumple, pero esta con esta no. Ahí es otro ejemplo que votaría la conmutatividad. Y en el fondo, profe, usted me dice, vea, contexto cuando usted me explicó las matrices booleanas, eh, uno hablaba de la transpuesta de la matriz. ¿Se acuerda? Que se utilizaba, la transpuesta se utilizaba en relaciones. Pues resulta que aquí es la misma idea. Si usted ve esto como una matriz, para que haya conmutatividad, esa matriz eh, tiene que haber una simetría. ¿Y qué significa que la matriz sea simétrica? Significa que tiene que ser igual a la transpuesta. Y para que la transpuesta sea igual a la matriz, tiene que cumplirse esto que le estoy diciendo, que este elemento es igual a que este tiene que ser igual a este. Luego, este con este con este, y así consecutivamente, este con este, que en este caso sí se cumple. Y finalmente este con este, y aquí a veces se cumple y a veces no. Entonces, para que sea conmutativa, eso, viéndolo como una matriz, tiene que ser simétrica, ¿ok? Tiene que ser simétrica. Eh, Viéndolo en términos de posiciones, piense que esta es la posición de la fila 2 y la columna uno. Uno dice que es la posición 2 1. Primero se dice la fila 2 1 y esta es la 1 2. Entonces, la que está en la 2 1 tiene que ser igual a la 1 2. Vea esta otra. ¿Qué posición es esta? 3 fila 3 3 1. Y esta es la 1 3. Entonces, para que haya conmutatividad, el elemento IJ tiene que ser igual al JI. Leerlo al revés. En todas las combinaciones, ¿ok? En este caso no hay conmutatividad porque estoy exhibiendo un ejemplo. Vamos a ver. Pasemos a eh, elemento neutro. Vamos a ver si hay un elemento neutro. Elemento neutro. El elemento neutro, de acuerdo con lo que yo les expliqué, sería un elemento en el cual, si se lo opero por ambos lados, vea qué importante este ejercicio, porque vea que la estructura no es conmutativa. Al no ser una estructura conmutativa, usted está obligado, cuando chequee la historia de los elementos neutros y la propiedad de los inversos, tiene que chequearlo por los dos lados. No es suficiente con hacerlo solo por un lado. Tenga mucho cuidado con eso, porque no tenés conmutatividad. Entonces, yo me voy a ir a la tabla y quiero que noten algo. Quiero que noten algo. Vean. Se lo voy a decir desde un punto de vista muy práctico para ustedes. Ve que los elementos son ABCU y aquí me quedó ABCU. La única forma de que si haya un neutro es que dentro de esa tabla finita vuelva a aparecer el ABCU paralela a la de arriba. Aquí no estoy siendo formalmente matemático, ¿verdad? Lo estoy haciendo con una idea intuitiva. Y tiene que aparecer también como columna. Véala, paralela a la de la izquierda. Tiene que pasar eso. Me dice, profe, ¿por qué tiene que pasar eso? Por supuesto que sí tiene que pasar eso, es totalmente lógico. ¿Por qué? Porque aquí lo que dice es A operado con U da A. Ok, B operado con U
da B. C operado con U da C. U operado con U da U. Entonces, cuando usted lo hace en ese orden, barriendo todos estos con este y dando estos resultados, usted lo que está probando es que U es neutro por la derecha, solamente por la derecha. Porque vea el orden. Usted primero dijo A operado con U da A. B operado con U da B. Lo ven, uno siempre está empezando acá. Entonces, el que tenga esta columna, lo que implica es que el U tiene un comportamiento neutro por la derecha. Pero para ser neutro tiene que ser tanto por la izquierda como por la derecha. Por eso es que es obligatorio que no solo aparezca como columna, tiene que aparecer como fila. ¿Por qué como fila? Porque ¿qué significa esta última fila? Vea el orden. Significa U operado con A da A. U operado con B da B. U con C da C. U con U da U. Ah, uno dice, ahí estás verificándolo por la izquierda. Ok, por eso es que hay que fijarse que esté como fila y como columna. Ok, después de toda esa explicación, entonces usted note que U es el elemento neutro. Eso se ve en la tabla. U es el elemento neutro. Y si hay elemento neutro, pues tiene sentido comenzarse a cuestionar la propiedad de los inversos, la propiedad de los inversos. ¿Ok? Propiedad de los inversos. ¿Y cuál es la idea de la propiedad de los inversos? Que todo elemento tiene que tener un inverso. Y ahora, como aquí es un conjunto finito, no hace falta hacer una demostración general. Usted nada más me pone. Usted tiene que ponerme esto. Usted me dice, ¿quiénes eran los elementos? Eran A, B, C, D y U. No, perdón, lo dije mal. Era A, B, C y U. A, B, C y U. Aquí están. Entonces, usted tiene que decirme, el inverso de A es quién. El inverso de B es quién. El inverso de C, quién. El inverso de U, quién. Porque aquí usted lo que está peloteando es la existencia de todos los inversos. Vea que esas son todas las combinaciones. ¿Y de dónde leo eso? De la tabla. Pero le repito, tenés que verificar que se dé en las dos direcciones. O sea, hay que tener cuidado. ¿Ok? Entonces, voy con el inverso de A. El inverso de A, vean cuál es la idea. El inverso de A es un elemento que cuando yo se lo opero me tiene que dar el neutro. Ya dijimos que el neutro es U. Este es el neutro, vean, se lo voy a señalar en la tabla. ¿Ok? Aquí está. Entonces, si usted le presta muchísima atención, vea este cruce. A operado con C da U. Y ahora cruce C operado con A. Vea, C operado con A da U. Ahí le dejé marcado los dos, lo repito. A operado con C da U. Luego, C operado con A da U. Entonces, ¿qué implica eso? Que A y C son una pareja donde uno es el inverso del otro. Y cuando te vienes aquí abajo, entonces me vas a poner que el inverso de A es C y que el inverso de C es A. ¿Ok? Voy. Ahora ni siquiera, profe, ¿la pareja que queda? No, 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 no inventen, no inventen. Vaya a la tabla y verán. O sea, ahora no me vas a decir, ahora aquí es U y aquí es B, ¿verdad que sí? No, 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 no bate. Vaya a ver a la tabla. Ok, vamos a ir a la tabla. Vea. Ahora vamos a buscar para B. B operado con B da U. Vea. B operado con B da U. ¿Qué quiere decir? Que ese elemento es inverso de sí mismo. Y si usted presta atención, vea que a U le pasa lo mismo. Vea, U operado con U da U. Entonces significa que B es el inverso de B y que U es el inverso de U. Así es el asunto. ¿Ves? B es el inverso de B
y U es el inverso de U. Pero el punto es, ¿todos los elementos tienen inverso? Sí, todos. Entonces, por lo tanto, esa estructura algebraica que se llamaba M con esa operación, sí cumple propiedad de los inversos. Y bueno, no nos vamos a poner a clasificarla porque para poderlo clasificar yo necesitaría saber si es asociativa o no. Y me dijeron que no lo hiciera, porque en general no es fácil verificar todas las combinaciones ahí. Son muchísimas combinaciones, entonces ni siquiera puedo pensar en una clasificación. En cualquier caso, lo que me estaban preguntando es qué propiedades cumple, ¿ok? Esa es la primera etapa de la explicación. Ahora me falta analizar la presencia de elementos absorbentes, idempotentes y de elementos involutivos. Ok, para ello vamos entonces a enfocarnos primero en elementos absorbentes. Vamos a meter por aquí una página. Vamos a tomar el mismo voy a llevármelo completitico nada más. Y voy a enfocarme en esta otra página a la idea de elementos absorbentes. Entonces, absorbentes. Entonces, uno, elementos absorbentes. Elementos absorbentes. Perfecto. Entonces, recuerde, ¿cuál era la idea de los elementos absorbentes? Elementos que cumplan, ¿cómo era la historia? Que cumplan que A, o póngale otro nombre para que no se enrede con el que hay, un elemento K operado con Y tiene que dar lo mismo que Y operado con K, y esto debe ser cierto para todo, y que esto me dé K para todo Y en el conjunto. O sea, tiene que ser un elemento que absorba, pero que yo lo opere por los dos lados. O sea, tiene que absorber por los dos lados. Este ejemplo es súper importante porque si no uno se mal acostumbra, digamos, este ejemplo es de una estructura algebraica no conmutativa. Entonces es un súper ejemplo porque te está diciendo, vea, hay que fijarse por los dos lados. Entonces me voy a ir a la tabla, vamos a ver si absorbe. Por ejemplo, él absorbe. De hecho, se lo voy a contar de un punto de vista práctico. Para que la absorba, toda esta fila tendrían que ser puras A. Toda la fila. Para que yo diga que A a la hora de operarlo con A da A, que A con B da A. O sea, que ella absorba. La única forma que hace absorbente es que, escúchelo bien, voy a aprovechar que estoy en un medio que puedo borrar. Por ejemplo, para que A sea absorbente, usted tendría que tener aquí A, A, A y A. Tendría que tenerlo así. Yo creo que más clarito no puedo ser. Para que A sea absorbente tiene que ser así. Esta fila implica que está absorbiendo por la izquierda y esta columna implica que está absorbiendo por la derecha y tiene que absorber por los dos lados para ser absorbente. Por lo tanto, ya usted dice, ya entendí, profe, todo lo que yo tengo que buscar es un comportamiento así. Si yo busco algo así, sí hay elemento absorbente y si no, no. Ok, borro. Vea que ese comportamiento no está pasando. En esa tabla ese comportamiento no está pasando. Entonces, se analiza, ok, se analiza la tabla y se nota que no hay absorbentes. No hay absorbentes. ¿Ok? Eso que le acabo de explicar es una estrategia metodológica, ¿verdad? ¿De qué le veo? ¿Cómo es que el profesor lo ve rápido? Bueno, le acabo de contar cómo es que uno lo ve rápido. Ok, vamos con los idempotentes. Idempotentes. Perfecto. Recuerde que los idempotentes es cuando yo lo opero consigo mismo y tiene que darme él. ¿Ok? Y le voy a pasar un santo. Los elementos idempotentes siempre se buscan en la diagonal. Aquí es donde usted tiene que buscar. Porque en la diagonal es cuando A se cruza con A, B con B, C con C. Entonces, los elementos idempotentes y los elementos
involutivos se buscan en la diagonal. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, así como lo tengo, A operado con A me está dando B. Por lo tanto, no me está dando ni el mismo ni me está dando el neutro. Por lo tanto, el A no es ni es involutivo ni tampoco es absorbente. Ok, me voy a la B. B operado con B da U. Me dice, en ese caso, el B es involutivo. Estoy haciendo los dos al mismo tiempo. Estoy buscando idempotentes e involutivos al mismo tiempo porque al fin y al cabo eso se busca en la diagonal. ¿Lo ven? Si hubiera dado B con B, da B, entonces en ese caso yo digo que el B es idempotente, ¿verdad? Pero aquí está dando el neutro. Así que de una vez voy a hacer un 2 por uno. Vamos a poner aquí. Vamos a poner aquí los involutivos. Involutivos. Y para este caso, el B es involutivo. Pues B operado con B es U, donde U es el neutro. Entonces B es involutivo. Ok, voy a pasar a la C. C con C, C con C da B. No me sirve de nada. No me sirve ni para idempotente ni para involutivo. Y U con U da U. Ok, el U es el neutro. Además, es idempotente y es involutivo. Entonces uno dice, profe, de ahí yo voy a concluir algo. ¿Verdad que eso siempre es cierto? Cuando existe el neutro siempre es idempotente. Sí. ¿Y siempre es involutivo? Sí. El neutro, sí, en una estructura algebraica, el neutro siempre es idempotente y siempre es involutivo. ¿Ok? Entonces me voy a venir por acá. Entonces vamos a poner en idempotentes el U y en los involutivos el U también. Pues U operado con U es U. Y es idempotente porque U operado con U da U. Aquí lo estoy viendo como el mismo elemento y aquí lo estoy viendo como que da el neutro, pero cumple las dos definiciones perfectamente. Entonces, este es un ejemplo en el que no hay absorbentes, hay solo un idempotente y hay dos involutivos. Bien, vamos a pasar a otro ejemplo de la misma naturaleza. De hecho, este es un ejemplo muy vacilón. Vuelve a preguntar lo mismo, ¿qué propiedades cumple? Y si hay elementos idempotentes, absorbentes o involutivos. Básicamente es como el mismo ejercicio que acabo de explicar. Básicamente es la misma idea. Ok, y vea que en este ejercicio no me están salvando, en el sentido que no me digan que no analice la distributividad, perdón, la asociatividad. Significa que hay que analizarla. Entonces, si yo me enfoco en propiedades, ahora hay que analizarlas todas. Donde la primera de ellas, entonces, vamos a pensar en la asociatividad. Y uno dice, profe, ¿cómo se haría? Ya, y usted tendría que decir, sean X, Y y Z elementos en el conjunto, que en este caso el conjunto se llama A, y son arbitrarios, arbitrarios. Entonces, la X puede ser una A, puede ser una B o una C. La Y puede ser A, B o C y la Z también. Por lo tanto, esto estaría reflejando todas las posibles combinaciones. Y usted lo que tiene que preguntarse es si X, póngale mucha atención, si X operado con Y y Z en ese orden es lo mismo que X operado con y por último lo Z. Z, observe que mantuvo el orden, está X, Y, Z, está en el mismo orden. Lo que yo moví es la colocación de los paréntesis. Y usted dice, profe, ¿cómo hace eso? Vea, es que este es un ejemplo demasiado particular. Por eso le digo que usted casi en general eso no lo van a poner a hacer, salvo que sea un ejemplo tan sin gracia como este. Dice, profe, ¿por qué? ¿Por qué? Porque vea qué ejemplo más sin gracia. ¿Qué es lo que está diciendo? Que cuando yo opero por la izquierda de cualquier cosa, de cualquier otro,
la A se comporta como un elemento absorbente. Ok, pero me dice, profe, pero el B también se comporta como un elemento absorbente, correcto. Y el C también, por la izquierda. Me estoy refiriendo que se comporta como absorbente por la izquierda. No estoy diciendo que es completamente absorbente, porque para el A ser absorbente tendría que ser así y adicionalmente estar aquí A y A, para yo decir que absorbe por los dos lados. Pero vea la frase que yo dije. Absorbe, A absorbe por la izquierda, B absorbe por la izquierda y C absorbe por la izquierda. Es decir, los tres elementos que forman el conjunto, los tres absorben por la izquierda. Entonces, vea qué cosa más ingracia. Yo me vengo aquí a la igualdad que yo necesito saber si es verdadera o falsa. Y yo le digo, recuerde que el X, Y, Z, cada uno de ellos representa a una A, a una B o a una C. Pero resulta que a mí no me importa quién sea Y, esa Y o es una A, o es una B, o es una C. Y los tres por la izquierda absorben. Por lo tanto, esta expresión fijo va a dar Y. No importa si la Y representa la A, representa la B o representa la C, porque las tres absorben por la izquierda. Y con el mismo razonamiento, esta operación da X, porque no importa si la X representa a la A o a la B o a la C, absorbe por la izquierda. Entonces, lo que te quiero decir es que lo de arriba es verdadero si solo si X operado con Y es lo mismo que X operado con Z. Y esta proposición es trivialmente verdadera para este ejemplo. ¿Por qué? Porque esto que está aquí vuelve a dar X, porque no importa si la X es la A, la B o la C, va a absorber, porque absorbe por la izquierda. Y aquí también va a absorber, por lo tanto, esto va a dar X y esto va a dar X. Va a quedar X igual a X. Por lo tanto, esa estructura algebraica, aquí el conjunto se llama A. Por lo tanto, la estructura algebraica A con asterisco es asociativa por ese motivo, pero lo ven, es un ejemplo demasiado rebuscado donde la asociatividad fue fácil de analizar, pero en general, cuando usted ve una tablita como esta, que son así valores muy aleatorios, muy mezclados, casi póngale la firma que va a ser, no es que le ponga la firma que no es. Póngale la firma que es muy difícil hacerlo a mano. Eso es lo que yo me refiero y no te van a poner a hacerlo a mano. ¿Ok? Bueno, habiendo explicado la asociatividad, voy a, de ahí a pasar a la conmutatividad. Voy a pasar a la conmutatividad. A mí me gusta la conmutatividad, hacer la de segundo, porque me ahorra trabajo, en el caso que sí sea, me ahorra trabajo para el análisis de neutros y el análisis de la propiedad de los inversos. Ok, entonces para la conmutatividad, uno dice, profe, a la conmutatividad me parece que se cae fácil, porque A operado con B da A. Y si ahora lo hago al revés, B operado con A da B, no da lo mismo. ¿Qué es lo que yo les decía hace ratos? Para la conmutativa usted traza la diagonal y se fija que la matriz es asimétrica. Por lo tanto, el elemento en la 2,1, que es este, esta debería haber coincidido con esta. También serviría como ejemplo este con este como contraejemplo. O este con este como contraejemplo. O sea, aquí se cae todo. Pero con uno es suficiente. Usted puede, entonces usted me lo pone. Me pone. No es, vamos a ver. No es conmutativa, no es conmutativa. Pues por ejemplo, pues por ejemplo, A operado con B da y B operado con A. A operado con B daba A. A operado con B, vamos a ver. A operado con B da A y B operado con A da B, que son diferentes. Ajá. Entonces ya no es conmutativa, eso es suficiente. Entonces me paso a neutro.
Y recuerden la idea intuitiva rápida de buscar el neutro. Recuerden que para que hubiera neutro, tenía que haber quedado una fila. Si esto es ABC y esto ABC, aquí tendría que tener una fila que diga ABC y ABC. Pues, por ejemplo, aquí sí la tengo, pero no la tengo para acá, en ninguna dirección. Entonces significa que no hay neutro. Me dice, profe, ¿y cómo le escribo eso? O sea, ¿qué le escribo? Porque algo tengo que escribirle, no le voy a decir, me fijé en la tabla, nada más, ¿verdad? Entonces aquí tendrías que poner que no existe E en el conjunto A, tal que A operado con E sea lo mismo que E operado con A que de A para todo A en A. ¿Ves? No existe. Eso es lo que me escribirías. No existe, no existe un neutro, es lo que me estás diciendo ahí. Y al no existir el neutro, entonces no se cumple automáticamente la propiedad de los inversos. Es automática. No se cumple la propiedad de los inversos. Ajá. Por lo tanto, esta estructura lo único que cumple es la asociatividad. Y por lo tanto, si me devuelvo a esta tabla, recordándoles un poquito sobre este asunto, ve que lo único que está cumpliendo es la asociatividad. Por lo tanto, esta estructura, esa de ese ejemplo, lo más que se podría clasificar es como un semigrupo, ¿ves? Porque ella es asociativa nada más. Entonces, lo que me vas a decir, en este caso particular, me vas a decir que por lo tanto, esa estructura algebraica es un semigrupo, simplemente. ¿Ves? Ahí es qué propiedades cumple. Ahora me falta ver la historia de los elementos idempotentes, absorbentes y eso. Vamos a insertar una página. Insert page. Me vengo para acá, me llevo el ejercicio. Vamos con la historia de los idempotentes. Entonces, primero vamos con los idempotentes. No, perdón, normalmente el que analizamos primero, el orden es irrelevante, pero esta me parece analizando primero los absorbentes. Entonces, se busca, se busca si existe, póngale el nombre que usted quiera, K dentro de A, tal que A operado con K sea lo mismo que K operado con A, y esto tiene que dar K para cualquier elemento. Y ven qué importante, el A lo cumple, pero solamente por la izquierda. A, absorbe a B y absorbe a C por la izquierda. Pero lo que les decía, tenía que haber sido A, tendría que ser la fila y la columna. Entonces no hay, ¿ok? En la tabla se nota que no hay tal K. O sea, ese K no existe. Entonces no hay elementos absorbentes, ¿ok? Vamos a ver si hay idempotentes. Idempotentes. Y lo que les decía, que los idempotentes y los involutivos se buscan en la diagonal. Los involutivos automáticamente no hay nada que hacer. No hay. ¿Y cómo sé yo que no hay? ¿Cómo sé que no hay? Entonces, les decía que no hay elementos involutivos. ¿Por qué? Porque el concepto involutivo implica que deba haber neutro. Y aquí ya explicamos que no existe elemento neutro. Entonces, no tiene sentido hablar de involutivos porque el concepto de involutivo implica que la operación tiene que dar el neutro. Involutivos no hay, pues no existe elemento
Pues no existe elemento neutro. Y los idempotentes sí podrían haber, que son los elementos que operados consigo mismos dan ellos mismos. Y vamos a ir a ver la tabla donde dice, profe, ese sí, vea, A con A da A, B con B da B y C con C da C. Ah, los tres son involutivos. Ah, bueno, bueno. Perdón, idempotentes. Se nota al ser A operado con A igual a A, B operado con B igual a B y C operado con C igual a C, entonces los tres elementos son idempotentes. Los tres son idempotentes. Ok, habiendo establecido esos ejemplos sobre los conceptos de idempotentes, absorbentes e involutivos, vamos a pasar a hablar un poquito sobre cómo se maneja el concepto de potencia en una estructura algebraica, ¿ok? Que es como el análogo que usted ha hablado de potencias en los números reales. Es la misma idea, pero más en general, ¿verdad? Pensando en estructuras algebraicas en general. Entonces vamos a suponer que tengo una estructura algebraica, aquí tengo una estructura algebraica, n, un número natural que no sea cero, ¿ok? Eso es la idea, que no sea cero. Entonces, de manera concordante, como ustedes le han dicho, por ejemplo, en los números reales, ¿qué es a la n? Es a por a n veces. Bueno, aquí es la misma idea, pero no se dice a por a, se dice a operado con a n veces, ¿ok? Eso es la definición de a la n y uno dice, bueno, yo la acepto, hasta se me parece a lo que ya sabía. Claro que tiene que parecérsele, porque los aspectos de números reales que usted ya conoce son casos particulares de lo que yo le estoy explicando en este tema de estructuras algebraicas. Ok, además, si la estructura algebraica tiene neutro, en ese caso, porque necesito la existencia de neutro, se define la potencia cero, o sea, a elevado a la cero, se define como el neutro. Dice, profe, yo hubiera esperado que aquí me pusieran uno. Un uno es el caso particular cuando es la estructura algebraica de los reales con la multiplicación. ¿Ves? Es un caso particular. En general, a elevado a la potencia cero se define como el neutro de la estructura. Esa es la definición general de la potencia cero. ¿Ok? Y adicionalmente, si estamos en una estructura algebraica que cumple la propiedad de los inversos, entonces vamos a definir la potencia negativa, a la menos n. ¿Qué va a ser a la menos n? Es el inverso de a, vea cómo lo estoy leyendo, el inverso de a operado con el inverso de a y así consecutivamente n veces. O tenés una segunda opción. Primero ejecutas la enésima potencia, o sea, el a a la n, y luego le toma el inverso. En cualquiera de los dos órdenes que se haga, es exactamente lo mismo. O sea, este último lo que quiere decir es que yo puedo hacer a la n y luego le tomo su inverso. Eso es lo que me está diciendo. ¿Ok? Bueno, y ya para pasar, algo tan sencillo como eso ya me permite hacer ejemplos. Sin embargo, me gustaría contarles estos resultados que no es que te los van a ir a preguntar en un curso como este, demuestre eso, o sea, no, no va por ahí el curso, pero uno normalmente los usa implícitamente en la resolución de los ejercicios. Lea el punto uno conmigo. Dice, en un monoide, recuerde que un monoide es la estructura algebraica dotada de asociatividad y además el monoide, es esta clasificación que tenemos por aquí. El monoide pide que haya una existencia de neutro, ¿lo ven? Tiene que haber asociatividad y neutro. Eso es la idea de un monoide. ¿Ok? Entonces dice que si yo tengo un monoide, el elemento neutro es único. O sea, cuando usted ya encuentre una estructura algebraica que tenga neutro y que sea asociativa, el elemento neutro es único. No pueden haber varios neutros, pero vea que está pidiendo que sea un monoide. Es decir, estamos exigiendo que haya asociatividad. Eso lo que quiere decir es que uno puede fabricarse tal vez algún ejemplo raro
de una estructura algebraica que no sea asociativa y que pueda tener más de un neutro. ¿Estamos de acuerdo? Pero si usted pide monoide, o sea, que sea asociativa y que tenga neutro, el neutro es único. ¿Ok? Si ahora agarramos al monoide y le agregamos la propiedad de los inversos, porque recuerde que un grupo es básicamente un monoide, o sea, es asociativo, tiene neutro y le estoy agregando inversos. Entonces, en un grupo, el inverso también es único. No pueden haber varios inversos. ¿Ok? Luego, nuevamente, si yo tengo un grupo, el inverso del inverso es el elemento original, que es esto que está aquí. Y así se lee eso. No me diga ahí que a la menos uno da A. No, ahí lo que dice es el inverso del inverso de A da A. Eso es lo que, así se lee eso. Y esta última propiedad es muy particular. Tenga mucho cuidado. Vea, en cualquier grupo, se cumple esta propiedad que está aquí. Y tenga mucho cuidado porque uno dice, profesor, a mí se me parece no, suave. Es que ve, hay que tener demasiado cuidado porque uno está mal acostumbrado en los reales con la multiplicación. En esta estructura algebraica, uno está muy mal acostumbrado a decir que A por B a la menos uno es A a la menos uno por B a la menos uno. Y esto es correcto, pero esto es una estructura algebraica que no es cualquier grupo, es grupo abeliano. Vea que le está agregando abeliano, es grupo abeliano. Bueno, específicamente para que sea grupo abeliano, tengo que, es R asterisco, porque si no tengo problemas con el bendito cero. Pero bueno, en esta estructura algebraica, eliminando el cero, es un grupo abeliano. Y al ser un grupo abeliano, lo que significa que usted tiene conmutatividad. Por eso es que usted puede colocar los dos elementos en el mismo orden. Vea que aquí puse A por B y aquí estoy escribiendo inverso de A por inverso de B. Estoy respetando el mismo orden. Pero lo correcto en realidad es decir que A por B a la menos uno es B a la menos uno por a la menos uno. Y esto se convierte en esto porque hay conmutatividad. ¿Me explico? Porque estás en un grupo abeliano, entonces tenés conmutatividad. Pero si a usted le quitan la conmutatividad, usted, el orden correcto y absoluto es solamente esta primera parte, que el inverso de AB es el inverso de B por el inverso de A. ¿Ok? Entonces, eso es lo que me está diciendo esta propiedad. Me está diciendo que el inverso de A operado con B es el inverso de B operado con el inverso de A. Este es el orden correcto, porque aquí dice en cualquier grupo. No está especificando que es un grupo abeliano. Si ya usted tiene grupo abeliano, ya usted tiene libertad total. Ahí todo pasa muy bien. Pero esa propiedad es exclusiva para grupos en general. ¿Ok? Bien, dicho eso, voy a pasar a resolver un ejemplo concreto que son ejercicios que tienen que ver con potencias. Entonces, vean que me van a dar una estructura algebraica. Les repito, es una estructura algebraica definida sobre un conjunto finito y pequeño. Vea, A, B, C, U. Por lo tanto, coloqué en la tabla aquí el A, B, C, U y aquí el A, B, C, U. Ok, y si usted ve todas las entradas son A, B, C, U. Por lo tanto, tengo cerradura y por lo tanto tiene sentido que M con asterisco es estructura algebraica. En cualquier caso, aquí lo decía, simplemente lo estábamos constatando, pero ya lo decía. ¿Ok? Bien, y me comienzan a pedir un juego ahí de potencias. Simplifique eso, calcule el valor de esa cosa. ¿Ves? Entonces, en un ejercicio de este tipo, es importante dos cosas. Uno, que identifiques quién es el neutro. Y recuerde que era muy fácil de ver, porque usted lo que andaba buscando es ABCU, 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 ABCU. ¿Ok? Entonces, usted me pone aquí, note
que U es el neutro. Ese es el neutro. Y no hay más. Y uno dice, profe, ¿cómo sabe que no hay más? Porque no hay ninguna otra fila que diga B, em, ABCU, ABCU. No hay ninguna que diga lo mismo. ¿Ok? Entonces, solamente hay y es ese. Ok, perfecto. Y ahora necesito que me ayude a calcular los inversos. Me dice, profe, ¿cómo sabe que necesita inversos? Ve, con solo ver estos exponentes negativos así, la única forma que el ejercicio tenga sentido es que cumpla la propiedad de los inversos. Tienen que haber inversos. Entonces usted tiene que comenzar en orden a decirme, ¿quién es el inverso de A? ¿Quién es el inverso de B? ¿Quién es el de C? ¿Y quién es el de U? Ok, el de A, ya dijimos quién es el neutro, ¿verdad? Entonces, vamos a marcar el neutro porque eso nos ayuda. Aquí, aquí, aquí y aquí. Y ahí estamos. ¿Quién es el inverso de A? El inverso de A es C, porque A con C da U y C con A da U. Entonces el inverso de A es C y el de C es A. Ahora el de B, este es el mismo que expliqué hace ratos. El de B es B y el de U es U. Ok, entonces en realidad este es el mismo ejemplo de hace ratos. Lo que lo estamos reciclando es para efectos de calcular, vea la redacción, calcule el valor de esto. Aquí se volvió a copiar, pero uno dice, bueno, ¿y cómo se hace esto, profe? Vea, usted puede hacerlo por pasos. Si usted quiere, se puede hacer todo corrido, no hay ningún problema, o lo puede llevar por pasos. Lo va construyendo poco a poco. Usted me puede decir así, en un ejercicio de potencias me lo puede hacer así. Usted me puede decir, vea, profesor, le voy a hacer primero uno, le voy a hacer C a la menos 3. ¿Pero qué es C a la menos 3? Esto es C a la 3 tomando inverso. Pero este es C operado con C, inverso. Ok, y ahora te vas a la tabla. Me voy a la tabla, póngale atención. ¿Cuánto es C operado con C? Vea, C operado con C da B. ¿Lo ven? Entonces esto es C operado con C da B operado con C. B operado con C. B operado con C da C. Entonces esto es C. ¿Y quién es el inverso de C? A. El inverso de C es A. Lo que yo acabo de calcular es que C a la menos 3 da A. Que habiendo calculado eso, hagamos un segundo paso. Como para llevarlo así bien ordenadito, uno lo va construyendo. Y usted me dice ahora, vea, profe, ahora hagamos A operado con C a la menos 3, que es lo que está aquí adentro. Y me dice, pero eso sería A operado con A, porque es lo que me dio aquí, ¿verdad? El C a la menos 3 me dio A, entonces A operado con A. ¿Y quién es A operado con A? De acuerdo con la tabla. Aquí dice que A operado con A da B. Entonces este resultado es B. Y ahora esto es lo de aquí adentro. Me falta elevarlo a la 2. Entonces usted me dice, ok, paso 3. O si usted dice, van a estar sufriendo con ese I2 y le voy a poner 1, 2, paso 3. Ahora voy a hacer A operado con C inverso elevado a la 2. Eso sería B a la 2. ¿Y qué es B a la 2? Es B operado con B. ¿Y qué es B operado con B de acuerdo con la tabla? Ahí lo puedes ver. B operado con B. B operado con B. En la tabla, vea, B operado con B da U. Entonces da el neutro. Significa que ya acabo de simplificar que toda esta parte da U. Y ahora vuelvo a empezar con la otra. O sea, ahora voy con calma. Voy a quitar esto aquí. Paso 4. Ahora, ¿cuál es el paso 4? Es U elevado a la 30. Ahora voy con este pedazo. U elevado a la 30. U elevado a la 30. Dice, profe, pero es que U a la 30 es U operado con U operado con U 30 veces, pero es el neutro.
al ser el neutro, si usted lo opera consigo mismo las veces que quiera, siempre le va a dar él, porque el neutro cooperado con el neutro da el neutro, U con U da U, entonces de todo, de ese U a la 30 da U. Ok, uno dice, ok, el U a la 30, ¿de quién estaba junto? Dice, profe, tiene un B a la 3. Entonces vamos con el B a la 3. Ahora sí, vamos con el B a la 3. ¿Qué es B a la 3? Es B operado con B, operado con B. Y ahora vamos con calma. Pero ¿cuánto es B con B? Primero, la primera pareja, B con B. B con B en la tablita, véalo con calma ahí. Véalo. B con B da U. Entonces esto sería U operado con B. Y como U es el neutro, operado con cualquier elemento, lo deja igual. Esto da B porque U es el neutro. Entonces, ¿qué acabo de simplificar? Acabo de simplificar que por lo tanto, U elevado a la 30 operado con B elevado a la 3 es U operado con B. U operado con B. Porque el U a la 30 de acuerdo con esta línea, dio U. Y el B a la 3 de acuerdo con la línea anterior, da B. Y ahora U operado con B es el neutro, por lo tanto da B. Entonces, lo que acabo de simplificar es justamente U elevado a la 30 operado con B a la 3. Y ahora, necesito, por favor, le falta elevarlo a la 3. Entonces, en realidad esto es fácil. Es como demasiado monótono, es ir haciendo lo mismo, porque ahora es elevarlo a la 3, pero esto de acuerdo con la línea anterior quedaría B a la 3, que es B operado con B, operado con B, y creo que ya esa incluso ya la hice, véala aquí, da B. Me dice, profe, está a un pelo de terminar. Sí, estoy a un pelo, porque ahora hay que decir el resultado final. De hecho, permítame para copiarla. Ese es, ese es, esa es la operación silla. Por lo tanto, la primera parte, ¿cuánto me dio? Me dice, profe, a la primera parte le dio, está aquí, le dio U. Y la segunda me dio B. Y operado con B, da B y listo. Ese sería el resultado final. Ese sería el resultado final. Entonces, es una cuestión de simplemente llevar mucho orden, ir haciendo cada pedacito por separado. En el mismo ejercicio tenía un inciso 2. Este es el mismo, exactamente el mismo ejercicio, que debería de irme a traer esto, porque lo voy a necesitar. Que me va a venir para acá y lo pego. Está. Entonces dice, determine en caso de existir, esta es la segunda pregunta sobre el mismo ejercicio. Determine en caso de existir todos los valores de X que cumplen esto. O sea, en el fondo lo que me están diciendo es que resuelva esa ecuación. ¿Ok? Es determine todos los valores de X. Entonces, póngale demasiada atención para que no se enrede, porque esto es muy fácil, pero tienes que ponerle atención en la forma en que se razona. Es una cosa muy simple, pero tienes que ponerle atención al razonamiento. Vea, escuche muy bien lo que voy a decir y lo que voy a hacer después. Ok, vea que aquí dice, póngale mucha atención, aquí dice que el inverso de alguien, voy a leerlo otra vez y vea lo que voy marcando. Aquí dice, el inverso de alguien tiene que dar B. Cuando usted se viene aquí, usted dice, pero ¿quién da B? Vea, el inverso de quién da B. Me dice, el de B. Ah, entonces eso implica que la expresión x a la menos 2 operado con c tiene que ser b. ¿Lo ven? Porque aquí está diciendo que el inverso de alguien tiene que ser b. Y viendo mi lista de inversos, de hecho, tírelo taco a taco. Es como que esta b
fuera esta, que este menos uno fuera este. Y entonces la base, ¿quién tiene que ser? B. Listo. Perfecto. Luego. em, vamos a hacer estas operaciones. Dice, hasta lo podemos hacer de otro punto de vista, vea, porque lo que dice aquí, vea cómo yo lo voy razonando. Dice, alguien operado con C tiene que ser B por la izquierda. Ve. Alguien operado por la izquierda por C tiene que ser B. Entonces, ¿en dónde me fijo en la tabla? Me tengo que fijar en la columna de C. ¿Por qué en la columna? Porque C está en la derecha y los de la derecha son en las columnas. Entonces, en la columna de C busco la B. Y me dice, profe, ya la encontré, véala aquí. Y si entonces B a quién tiene que ser. Entonces, significa que x a la menos 2 tiene que ser C. Tiene que ser C. ¿Ok? ¿Entendieron la idea? Les repito la idea por aquello que haya quedado en duda. Aquí dice que alguien operado con C tiene que ser B. Entonces, yo lo que tengo que buscar es alguno de estos que operado con C me dé B. Y uno dice, profe, el cruce está aquí, véalo. ¿Es C? Entonces significa que el elemento que por fuerza tiene que ir aquí es C. Por lo tanto, yo concluyo que este elemento es C. ¿Ok? Uno dice, perfecto. Bien. Ahora, ¿qué sigue? Vea, ¿pero qué significa x a la menos 2? Significa x a la 2 inverso tiene que ser C. Esto significa esto. Voy otra vez. Aquí por error borré algo, ¿verdad? Aquí era el inverso de C. Así. Aquí fue un dedazo. Bien. Retomando la explicación, vea lo que dice aquí. Aquí lo que dice es, el inverso de alguien tiene que ser C. El inverso de alguien tiene que ser C. Entonces, ¿quién tiene que ser x al cuadrado? El inverso de alguien tiene que ser C. Y comienza a buscar aquí. ¿El inverso de quién da C? Uno dice, ok. Entonces, x al cuadrado tiene que ser A. Y de aquí, entonces lo que yo estoy buscando es x operado con x da A. Entonces significa que las posibles soluciones son valores de X que cuando lo opero consigo mismo tiene que dar A. Sí, pero eso lo que significa es que tengo que venir a la matriz a buscar en dónde. Tengo que buscar en dónde. Que alguien operado con él me dé A. ¿Y cuáles son los posibles resultados que dan A? Uno dice, profe, aquí tienes A, A y A. Entonces, esas son todas las posibles combinaciones que dan A. Hay un elemento que operado consigo mismo. Usted me dice, profe, la A no, porque A hay que operarla con U. La B, operarlo con A, no sirve. La C con la B, no sirve. Y la U con la A, no sirve. Me dice, no, no hay, no hay. Entonces, la respuesta aquí es, en la tabla se nota que no existe ningún X con tal característica. Con tal característica. No existe. ¿Por qué contesté de esa manera? Por lo que me están preguntando. Vea que a mí lo que me están preguntando es determine todos los posibles valores de X. O sea, la pregunta se está enfocando en X. Por eso yo contesto que no existe ningún X. Si la pregunta, esto es advertencia de examen, si la pregunta hubiera dicho resuelva la ecuación, ya se están enfocando en el ejercicio como si fuera una ecuación. Entonces, en ese caso, yo hubiera tenido que contestar que solución es conjunto vacío. ¿Me explico? Porque sería una ecuación que no tiene solución. Si lo que me dijeran es resuelva la ecuación, así tendría que enfocarlo yo. Pero aquí lo que me están pidiendo son los valores de X. Digo, en la tabla se nota
que no existe ninguno. Ok, pasamos a este último ejemplo exactamente con la misma idea, pero me gustaría que vean la redacción. Dice resuelva las ecuaciones. Entonces, como ahora la redacción no está diciendo determine los valores de x, sino que me están diciendo que resuelva ecuaciones, ya aquí sí tengo que contestar con un conjunto solución. Y si no hay valores de x, digo que el conjunto solución es vacío. Ok, entonces, le ponemos atención a la estructura algebraica. Recuerde que ejercicios de ecuaciones y cosas así inmediatamente te obliga a que busques neutros. Necesitan neutro, 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 neutro. Y para el neutro, recuerde que aquí es ABCD. Busco ABCD, ¿dónde anda? Vamos a ver. Ok, tratando de buscar la historia de los neutros, yo tendría que buscar ABCD y aquí en ninguna parte encuentro una fila que diga ABCD. Por lo tanto, esto es un ejercicio en el cual no hay neutro. No hay neutro. Vamos a enfocarnos ahora en los inversos. Ok, claramente, como no hay neutro, entonces la propiedad de los inversos claramente no se cumple. No cumple la propiedad de los inversos, porque no tiene sentido buscar inversos si no hay neutro, porque el concepto de neutro es requerido para hablar de inversos. Sin embargo, si yo le pongo atención a las ecuaciones, nótese que las ecuaciones en ninguna parte están pidiendo o sea, no es necesario la existencia de inversos porque no visualizo exponentes negativos, que es donde se requeriría eventualmente la existencia de los inversos. Ok, así que este es un ejercicio que pareciera más sencillo. No necesito neutros y no necesito inversos. Entonces, vamos con calma a analizar esta primera ecuación. Vea, esta primera. Aquí lo que dice es x cuadrado operado con alguien da b. Entonces, yo tengo que enfocarme en la columna asociada a A y buscar en esa columna la B que está aquí. Entonces, ¿quién operado con A da B? Es la D. D operado con A da B. Esto implica que en donde está el x al cuadrado, tiene que valer D para que todo coincida. Y ahora esto implicaría que x operado con x tiene que dar d, que sería la parte final del ejercicio. Entonces, buscamos en la tabla todos los posibles resultados que dan d. Está aquí, 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 aquí y ya no más. Ahora, en esas 5 combinaciones que acabo de marcar, hay que visualizar si hay alguna que sea un elemento operado consigo mismo. Y usted me puede decir, profe, solamente, no, hay dos. Este, que es B operado con B, y este que es C operado con C. Es decir, había que buscarlo en la diagonal, porque cuando es un elemento operado consigo mismo, eh, se hace de esa manera. Esto implica, se busca en la diagonal, eso implica que el X tiene que ser B o el X tiene que ser C. Y como le están pidiendo que resuelva la ecuación, usted me va a contestar con un conjunto de solución. Usted me dice que el conjunto de solución es el conjunto compuesto por B y por C. Así es como se reacciona cuando te piden resolver una ecuación. Tienes que dar un conjunto de solución. Si lo que te dicen es que de los valores de X, usted nada más los pone en lista. Los valores de X son y los pone en lista. Ok, ya con eso terminamos la primera parte. Resolvamos el segundo para ya poder terminar este video. Dice por acá que A operado con alguien da B. Entonces, ¿dónde voy a buscar ahora? Voy a buscar en la columna de... no, lo dije mal. Ahora sería en la fila. En la fila, voy a buscar en esta fila donde encuentro la B, que está aquí. ¿Lo ven? Entonces, ahí dice que A operado con D da B.
Ok, entonces esto implicaría que x al cuadrado tiene que ser d. X cuadrado tiene que ser d. Tiene ese profe, pero le quedó lo mismo de arriba. De si quedó lo mismo de arriba, entonces tendría exactamente la misma solución. Esto implicaría que la solución es el conjunto compuesto por el b y el c. Así es como se razonaría. A operado con x cuadrado tiene que ser b, sí, correcto. Entonces x cuadrado tiene que ser d y ya voy a caer exactamente en la misma historia. ¿Ok? Entonces con eso terminaríamos el presente video.